22 de noviembre del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan Luis Verde Soto, consejero nacional electoral. Las discrepancias al interior del CNE por el calendario electoral o por la designación de autoridades y las reformas electorales que dejó en carpeta el Consejo Nacional Electoral Transitorio. También estará en nuestros estudios Roberto López, constitucionalista. Eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Bajo qué sistema y cuál se debería implementar para designar a las próximas autoridades de control? Lo examinamos. Y además, hoy estará César Robalino, exministro de Finanzas, exdirector ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados. La revisión a la proforma presupuestaria 2019, los puntos que deben ajustarse en el Pleno de la Asamblea el próximo martes, que el presupuesto entra a debate. Y en efecto, el próximo martes el Pleno de la Asamblea debe analizar la proforma presupuestaria para el 2019 y hay preocupación en general frente a las cifras consideradas como ingresos. Legisladores creen demasiado optimistas las cifras del precio del petróleo y el rubro por concesiones, entre otros. El acuerdo al que llegó el ministro de Finanzas con las universidades para que no haya reducción de su presupuesto en 2019 es uno de los temas que se incorporan al debate el próximo martes. Lo que yo creo debe hacerse es que el próximo martes, si somos convocados para tratar la proforma, recibir en Comisión General al ministro o delegados del ministerio para que nos expliquen el acuerdo al cual llegaron. Bueno, podría ser una opción, pero insisto, para que sea oficial el cambio, yo creo que lo más adecuado sería a través de una observación. Pero entre las preocupaciones están, por ejemplo, si el precio del petróleo presupuestado en $58 es demasiado optimista, pues hoy ya llega a los 54. Además de que en cuanto a concesiones, se presupuestó un ingreso de $1.000 millones, que si no se alcanza, se podría convertir en déficit. Existe ahorita, según la proforma, una necesidad de endeudamiento por $8.000 millones, tomando en cuenta esos 1.000. Si es que no existe esos 1.000, sería una necesidad de 9.000. Pero el ministro de Comercio, Pablo Campana, ve como alcanzable ese rubro. Estamos haciendo una evaluación con el Banco Interamericano de Desarrollo en lo que respecta a activos del Estado, empresas públicas del Estado, en cuanto a las mismas hidroeléctricas, para poder cubrir esos $1.000 millones que están como ingresos en el presupuesto general del Estado y por qué no más. En el análisis de la proforma, el Pleno solamente puede hacer observaciones y recomendar cambios. Así, si se aprueba el informe de la comisión, de todas formas, la decisión final es del gobierno. Los que violaron derechos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Elin? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, un buen día para ti y para quienes nos acompañan desde sus hogares. Un comienzo accidentado el del Consejo Nacional Electoral, que en su primera sesión tuvo la ausencia de 2 de sus 5 flamantes miembros. Estela Acero y Luis Verde Soto no acudieron a esa reunión inicial. El sociólogo Verde Soto nos acompaña esta mañana y le preguntamos, ¿usted calificó de atolondradas las decisiones que se tomaron allí? Se refiere a la designación de autoridades, seguramente, porque la convocatoria a elecciones recién se la realizó ayer. Buenos días. Buen día. La calificación de atolondrada o de apresurada o de injustificadamente apresurada de la primera reunión que tuvo el Consejo Nacional Electoral se debe a que no se cumplió el presupuesto básico reglamentario, que era que incluso en autoconvocatoria debía observarse una distancia de 12 horas entre la autoconvocatoria y la ejecución de la reunión. Este apresuramiento me disgustó en su momento, lo mismo que a la consejera Acero, dado que impedía un conocimiento mediano de lo que se iba a tratar y proceder en ese rato. Segundo, que habíamos pedido de que la convocatoria de elecciones pudiese aplazarse durante 3 días, cosa que es enteramente posible dentro del marco de la ley, y que además tuviésemos tiempo para poder trabajar una serie de documentación que era necesaria. Simplemente ese atropello recibió como respuesta un mensaje claro, contundente, de que no era necesaria nuestra presencia para aprobar y para elegir a las autoridades. Es un mensaje que en política y actividades institucionales suele darse y debe darse para que se eviten atropellos
atropellos, para que se eviten el funcionamiento de un rodillo del cual el país está harto durante la última década. Nosotros debemos ser parte de la expresión de la renovación institucional del Ecuador. La renovación pasa por una democracia deliberativa, por capacidad de agotar discusiones, por capacidad de llegar obviamente a decisiones, pero luego de agotar las diferentes instancias y a las diferentes modalidades de debate que deben haber. Pero su nombre había sonado para presidir el Consejo Nacional Electoral. ¿No es que no obtuvo los respaldos y por eso prefirió no acudir a esa primera sesión? No, sonaron los 5 vocales para eso. Es normal en un cuerpo colegiado pequeño que esto ocurra, es decir, que roten las posibilidades presidenciales. Esto es lo menos. A tiempo notifiqué a todos que este no era mi interés, pero sí que haya una representación mucho más amplia, una relación más amplia y más inclusiva. No se puede tener excluido al conjunto de los sujetos políticos y solamente representar a 2 de ellos. Es necesario que todo el conjunto esté presente. Por ello he planteado, y ha sido aceptado, de que haya una instancia de consulta con todos los sujetos políticos, entendiéndose por esto y fundamentalmente los partidos políticos, todos aquellos que no están directamente presentes en la Asamblea, o en el Consejo Electoral, puedan tener una expresión y fundamentalmente puedan tener una capacidad de ser consultados, de recibir información, de tener una observación transparente de lo que ocurra en el Consejo Nacional Electoral durante todo su funcionamiento. Ahora, ¿usted cree que esa mayoría constituida terminará aplanando los criterios divergentes? Se lo pregunto porque daría la impresión de que muy temprano usted y la consejera Acero se están convirtiendo en convidados de piedra. No, yo no soy convidado de piedra ni lo seré jamás. La primera expresión que habrá esto no es la expresión de votos o de repartición de cuotas de poder. La expresión será debatir de cara a la ciudadanía. Lo primero que haremos, y esto ya lo he planteado de modo directo, es de que aquellos temas fundamentales no sean sujetos a acuerdos previos, sino de acuerdos de cara a la población, de cara a una transmisión directa por los medios de comunicación, de cara al periodismo, y que esto sea lo que se recoja. Y si no se llega a acuerdos y se funciona la mayoría de la aprobación, generalmente a pequeñas pérdidas políticas corresponden grandes ganancias morales. Fundamentalmente en este caso. Ayer también se definió que serán 40 los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Ese proceso marcha sin inconvenientes? Sí, ayer recibimos el proceso de calificación que se ha realizado por el Consejo de Participación Transitorio. Hemos revisado 2 casos que habían respecto a impugnaciones. Se ha cerrado ya la lista de candidatos que irán al Consejo de Participación Definitivo y obviamente se ha dado curso al resto del procedimiento, que comprende obviamente la aceptación de sus candidaturas, comprende su inclusión en la papeleta y su inclusión en la convocatoria electoral que se realizó el día de ayer. El resto es un mero procedimiento. En el Consejo lo que hay que hacer es tener procedimientos establecidos de modo tal de que las elecciones funcionen con transparencia y de modo automático. Un país que tiene 40 años de democracia, como es el caso de Ecuador, después de este año el año siguiente tendremos 40 años de democracia. Ya es justo que tengamos un sistema profesional de convocatoria de elecciones que no requiera mayores dificultades frente a la población y simplemente funcione como debe ser, restituyendo las condiciones de equidad de la competencia política. Precisamente, lo que a la gente le interesa es que el Consejo Nacional Electoral garantice la representatividad. Hablemos de las reformas que deberían implementarse en el Código de la Democracia. El Consejo de Transición deja una propuesta. ¿Usted se adhiere a ella o considera que deberían incorporarse algunos otros cambios? Parte de retirarme de la reunión fue que se presionó a que ese momento se enviase las reformas del Código de la Democracia sin que se las conociera. Esto es inaudito. Yo no podía, bajo ningún concepto, pese a la confianza que guardo, sobre todo en el presidente del Consejo Nacional Electoral anterior, tenía que conocer de qué se tratan esas reformas antes de decidir su envío al Parlamento. Y segundo, obviamente yo creo que deben haber consultas con todos los sujetos políticos y además yo en lo personal y en un colectivo que hemos trabajado temas
temas de institucionalidad y sobre todo de lucha contra la corrupción, existe un excelente proyecto de reformas que también quiero que sea conocido por el país. Las reformas electorales, como ustedes saben, no pueden regir en el inmediato, pero sí hacia el año 2021. Y el único momento en que el Parlamento puede tomar una decisión al respecto comprende entre el 21 de marzo del año 2019 y el 21 de marzo del año 2020, por lo cual esas reformas deben estar preparadas para ser presentadas. No hay que enviarlas de modo arbitrario o de modo inconsulto, sino que deben hacerse consultas, y yo me comprometo a que el día 21 de marzo del 2019 estarán esas reformas en el Congreso, siempre y cuando obviamente la mayoría del Consejo así lo decida, y me gustaría impulsar definitivamente esas reformas durante el año en que es posible hacerlo. Ahora, el artículo 62 de la Constitución señala que el voto es universal, igual, directo, secreto y que será escrutado públicamente. Pero resulta que en la actualidad, aquí en el Ecuador, el voto al menos igual no es. Porque con el método actual de asignación de escaños, donde se vota en plancha y unipersonalmente, el voto a veces vale menos, a veces vale más, a veces vale el doble, a veces apenas una fracción. Y eso es inconstitucional por los cuatro costados. Así es, tú has llegado al punto central de lo que es una de las mayores inconsistencias del sistema electoral ecuatoriano. Durante mucho rato se manejó con poca consistencia técnica la idea de que el tema de Ecuador era la fórmula con la cual se puede asignar los puestos o transformarlos de votación en escaños. El problema central del Ecuador es un sistema electoral basado en la mayor de las inconsistencias y ruptura de los principios democráticos, que es el voto dividido en tantas fracciones cuantas autoridades se elige. El principio central de la democracia es de que cada elector es un voto y consiguientemente es un igual ante sus pares. En la medida en que tú fraccionas el voto y este es contabilizado en base a fracciones, a veces por voto en plancha, a veces por omisión, a veces por abstención de utilizar todas las fracciones de voto, produce una esquizofrenia electoral y una esquizofrenia en la sumatoria de votos que hace que los electores no se reconozcan en eso. Consiguientemente, luego de eso, todas las otras condiciones no son dadas. En un sistema electoral lo que tú fundamentalmente debes hacer, lo que la ciudadanía y el país tienen que hacer es definir hacia dónde va. ¿Queremos un sistema proporcional? ¿Queremos un sistema mayoritario? Si lo queremos proporcional, como dice nuestra Constitución, tenemos que definir hacia dónde vamos en términos del número de partidos, de la forma que tendrán estos. La forma partidaria es muy importante, y para eso hay que adecuar tanto aquellas variables que son más o menos fijas y estables con aquellas variables que son que pueden modificarse. Me explico. Por ejemplo, es necesario que en la tradición electoral ecuatoriana la unidad provincia se mantenga. Este ha sido casi un escrito en piedra en el país, y consiguientemente las otras variables deben moverse. Tamaño de circunscripciones, y allí sí mover la fórmula electoral. La fórmula electoral básicamente lo que te hace es mover el divisor, para decirlo rápidamente, y puede ser un divisor cada vez mayor. Mientras más amplio es el divisor, 3, 4, 5 o incluso 7, puede captarse más minorías, con el defecto de que no necesariamente produce esa agregación de la representación partidaria. Pero los ecuatorianos en este momento lo que estamos es volviendo casi a los inicios de la democracia, es decir, un sistema de mediana fragmentación, y hemos abandonado, yo creo, con razón y justeza, aquella pretensión de tener un sistema electoral bipartidario como fue el inicio de la democracia, peor unipartidario como fue el de la década perdida. Debemos entendernos como diversos y consiguientemente tener un sistema de mediana fragmentación, y para eso hay que adecuar todo el sistema y hay que aceptar todos de que esta es la visión nacional a la cual nos conducimos. Esperemos pues que la Asamblea tramite con agilidad que es un tema del que se viene hablando desde hace bastante tiempo. Luis Verde Soto, consejero nacional electoral, gracias por venir a Contacto Directo. A ustedes. Tiempo de ir a una pausa, y cuando regresemos estará Roberto López, constitucionalista. Hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero a través de consulta popular. Lo analizamos después de la pausa. No se vaya. Roberto López, abogado, constitucionalista, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias Steffi, un saludo al público. Me disculpo por las gafas, tuve una operación de retina. No se preocupe, desde hace algún tiempo usted viene sosteniendo que no hay razón de existir del Consejo de Participación Ciudadana, y hoy se está planteando eliminarlo, ok, pero hay un mandato, el que se aprobó en consulta popular, que ordena
escoger nuevos consejeros por elección popular. ¿Usted también cree que se puede eliminarlo de un solo plumazo al Consejo de Participación el mismo día de la elección y obviando ese otro mandato? Claro que sí, mediante una consulta, porque la expresión de la voluntad popular, bien consultada, es la que define cuáles son los lineamientos a seguir. Mire, esto tiene una razón de ser, o algunas razones de fondo realmente. El presidencialismo es la idea política más importante de todos los tiempos, porque marca el fin de una era, la monarquía, y da inicio a otra, que es una era democrática. La democracia nace con el presidencialismo. ¿Y cuál es la característica fundamental? La de elegir a los gobernantes. El gobierno en el sistema presidencial es electivo. ¿Qué significa esto? Que quienes nos representan, el presidente y los diputados, son elegidos por el pueblo para gobernar, para hacer las leyes, pero aquí viene lo más importante, para en ese juego compartido que representa el equilibrio de poderes, designar a las autoridades de gobierno. Entonces, no le podemos quitar al presidente la potestad nominadora, porque en eso reside el centro del ejercicio de la voluntad popular, porque si se la damos a un consejo transitorio o un consejo permanente, estamos mermando esa potestad que el pueblo le conferió para que conjuntamente con los diputados, que son también votados por el pueblo, designen las autoridades de gobierno. Toda esta experiencia es perfectible, pero cuando se creó en su momento el Consejo de Participación, lo que se creía es que la ciudadanía, la participación ciudadana era quien iba a estar detrás de estos procesos de selección. ¿Por qué? Porque ya veníamos de otros fracasos, pero ya supimos que eso tampoco funcionó. Pero ¿fue por el mecanismo, por la estructura, o fue por los nombres o por las intenciones de un partido único que abusó? Lo del partido es verdad, pero también por el mecanismo. Miren, las formas de participación ciudadana son siempre la consulta popular, el plebiscito, el referéndum y la iniciativa legislativa. Entonces, si hay 70 presidencialismos, contando el norteamericano y 69 más, que tienen una estructura democrática, sin necesidad de tener un consejo de participación, ahí tenemos el indicador de que quienes estamos equivocados somos nosotros, los únicos en el planeta, el único presidencialismo que cree que la participación ciudadana se da a través de un órgano que no representa realmente participación alguna de la ciudadanía. Mire, hay una línea imaginaria, ficticia. Del lado izquierdo está quienes ejercen el poder y del lado derecho los destinatarios de ese poder. No puede pensarse que un órgano que es intrapoder tenga representación de la ciudadanía, porque en ese momento se transforma en el poder. Entonces, esta mentalidad que tenemos nosotros, esta mentalidad experimental de estar redescubriendo algo que en todos los países funciona bien. Ahora, eso es importante, porque es cierto que cada país tiene su propia realidad, pero cuando en su momento se lo pensó al Consejo de Participación Ciudadana, se decía, bueno, es que el que sean solo los partidos de mayoría en la práctica, en la asamblea, por ende 1, 2, 3 líderes de partidos quienes están definiendo la selección de autoridades, digamos, cuánta democracia hay ahí, pero es en el Parlamento donde se llevan estos procesos y donde se llevan estos procesos en otros países. ¿Por qué? Mire, en primer lugar, el sistema que es universal, que todos los países lo tienen, ha resultado exitoso porque es eficiente. En Estados Unidos funciona desde 1787 y en los otros 69 presidencialismos desde que los países fueron fundados. Entonces, ese indicador es suficiente para decirnos que ellos tienen la razón y nosotros no. Pero vamos más allá. En el sistema presidencial, y lo acaba de hacer Trump hace 2 o 3 semanas, designó a un magistrado de la Corte Suprema siguiendo el proceso eterno, el que dura en los Estados Unidos de 1787. ¿Cuál es? El presidente nomina, el Congreso confirma la nominación y vuelve al Ejecutivo para que nombre. ¿Por qué el presidente es el dueño de la nominación? Por el voto popular, pero lo importante es que esa nominación se mantenga en secreto para evitar lo que sucede aquí. Ahorita todos los nominados a la Corte Constitucional probablemente ya están recibiendo las llamadas de los amigos diciéndoles, oye, vas a la Corte, yo voto por ti, pero ¿sabes qué? Me tienes que ayudar con este juicio. En cambio, en el sistema universal, la nominación es secreta. Nadie sabe hasta el momento que el nominado se hace pública su intervención en el Congreso y además allá la gente se va a la cárcel, pues. Hace pocas semanas también se ha ido preso alguien que intentó contactar a un testigo. Entonces, tenemos solamente 2 caminos.
la política, el ejercicio del gobierno, bien ejercido como se ejerce en todos los sistemas presidenciales, con el proceso universal, nominación del presidente, confirmación de la Asamblea o del Congreso y designación por el Ejecutivo, y este caos institucionalizado, este relajo que tenemos nosotros, en el cual se presta a la corrupción, porque todos tienen contacto con... Ese otro modelo le da este rol importante que tiene la Asamblea, porque en realidad representa, ese debería ser su fin, a los ciudadanos. Pero entra en los riesgos, y que lo hemos vivido en nuestro país también, en los riesgos de aquellas mayorías, de las asambleas abusivas, las mayorías absolutas, y todavía permitiendo aún un método de repartición de escaños, como es el método de Hunt, que favorece a las mayorías, porque no se animan a hacerlo, por ejemplo, por distritos o uninominal, tienen que usar fórmulas para favorecer a uno u otro en esa contabilidad. Entonces, eso en la práctica no ha cambiado. Por eso es que tuvimos una asamblea que, teniendo el 50% de los votos, tenía el 70% de los escaños. Entonces, ¿qué tanta representación? En realidad estamos hablando ahí para evitar esos abusos. Entonces, si hay temas perfectibles en un lado, también en la asamblea lo habría. Usted tiene razón. Yo estoy de acuerdo con usted, porque hace unas semanas el Consejo Electoral me invitó al análisis de cuáles serían las reformas, a presentar mi propuesta, cuáles serían las reformas que había que hacer, y todos tienen la visión de que el método de Hunt tiene que ser suprimido. Además, fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional hace años. O sea, es increíble que se lo haya vuelto a instaurar. Tengo entendido que el método, no sé si es el de ARE, es el que se va a implementar ahora. Hay un estudio incluso hecho por un experto, por un especialista. Hay que ver a quién favorece el cálculo matemático, porque en la práctica es esa, cuando se quieren implementar los cálculos, a diferencia que sean las uninominales y algunos otros mecanismos que se aplican además en otros países. Hay procedimientos que no favorecen la plancha. Ese es el tipo de procedimientos que, por lo menos, existe la visión ahora que no hay que implementar. Pero volvamos al tema de la consulta, porque es importante aterrizar lo que usted me preguntó al inicio. Es decir, ¿se resuelve con una consulta el tema del Consejo de Participación? Le dije que sí. Y la pregunta es muy simple, y es la que se debió haber hecho en la consulta anterior. En primer lugar, suprimir, pues, ¿está usted de acuerdo? ¿Le parece? ¿Opina usted? No se consulta opiniones, se consulta decisiones. La pregunta es decir, ¿decide usted volver al sistema anterior a la Constitución del 2008, de las tres funciones del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial? Y con eso, con esa pregunta, realmente nos encontramos en un embudo, pues, porque ahí sí hay que desbaratar la Constitución al sacar estas dos funciones, que lo que hacen en realidad es ahuyentar la inversión extranjera, porque damos señales al mundo de un sistema que nadie entiende. En ninguna parte existe un sistema como este de 5 funciones, con consejos de participación. Los capitales van a donde hay seguridad, y aquí nadie entiende este sistema. Entonces, ¿cómo queremos atraer inversión extranjera? Las observaciones y la propuesta de Roberto López, abogado constitucionalista, acompañándonos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Steffi. 7:29. Vamos a una pausa. Cuando regresemos en nuestros estudios, César Robalino, exdirector ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados y exministro de Finanzas. Cambios urgentes a la Proforma 2019. ¿Dónde están esas cifras muy optimistas en medio de un panorama electoral también? Ya volvemos. No se vayan. Y ya está con nosotros César Robalino, ex ministro de Finanzas, ex director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Muy buenos días. ¿Cuáles son, a su criterio, los errores que contiene la Proforma 2019? Sí, se observa que hay sobreestimación de ingresos y subestimación de gastos, pero ¿dónde están las deficiencias? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Permítame indicarle de que el gobierno ha enviado 2 documentos a la Asamblea Nacional. El primero, que tiene que ver con la proforma presupuestaria del año 2019 que usted menciona, y el segundo tiene que ver con el plan plurianual al que estaba obligado a presentar a la Asamblea. Y aquí uno ve que hay varios mensajes que el gobierno manda no a la Asamblea sino al país. El primero, que todavía no le presta atención la gente, ni la Asamblea, ni los analistas, es lo siguiente. El gobierno programa hasta el año 2022 el estancamiento económico. ¿Qué significa esto? Que el crecimiento real de la economía estará alrededor, según el plan plurianual,
en 1.45, 1.5%, ¿sí? La población ecuatoriana crece, según el gobierno, al 1,5%. ¿Qué significa eso? Estancamiento económico. ¿Qué significa eso? Que para el año 2022 el ingreso per cápita en términos reales será igual más o menos al año 2000-2013. ¿Eso qué implica a su vez? Que hay un desperdicio de 10 años totales en el país. 5 años del gobierno anterior, o 6, y 4 o 5 años de este gobierno y un año más. ¿Y cuáles son los cambios entonces que deberían implementarse para que esa situación cambie o sencillamente no se puede? Bueno, fíjese, en la proforma voy a lo específico que usted me pregunta. Hay definitivamente errores enviados por el gobierno en la proforma. Y hay un error grave que la comisión de la Asamblea ha incurrido, allanarse prácticamente a esa proforma enviada por el gobierno con los errores cometidos. ¿Cuáles son estos? Vamos a la parte de los gastos. Primero, seguro social. La restauración del 40% al sistema de pensiones, que el gobierno anterior lo eliminó y la Asamblea en ese entonces apoyó al gobierno en forma ilegal, inconstitucional. Ese 40% no es los 1.240 millones que dice Finanzas y el gobierno. El seguro social, los analistas serios, igual que los actuarios, calculan que va a ser 500 millones más de lo que está en la proforma, es decir, 1.700 a 1.800 millones. Hay que corregir eso. Y el plenario de la Asamblea el martes tiene que decidir y devolver la proforma a la comisión y decirle, corrige este error. Segundo, la deuda de más de 3.000 millones de dólares que el gobierno tiene con el seguro en materia del seguro de salud. El presidente ha dicho varias veces al país, desde el año 2019 voy a pagar esa deuda pendiente. Pero en la proforma no hay ni un centavo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? El ministro de Finanzas y el Ministerio de Finanzas dice, estamos analizando, año y medio analizando. El gobierno anterior también se demoró 1 año o 2 años en analizar. Eso es censurable. Entonces la Asamblea en el plenario tiene que decir, por lo menos incorpore como gasto pagos al seguro 1.000 millones por el seguro de salud. Eso implica que el gasto tendrá que subir a un nivel superior a lo que está programado. No porque nadie lo quiere, sino porque es la realidad. Eso que implica a su vez que el déficit va a ser mayor de lo que ha programado el gobierno de 3.700, 3.800 millones de dólares. A eso tiene que sumarle los 9.500 millones de dólares en sueldos y salarios, que tienen una reducción de apenas 70 millones de dólares en comparación con la proforma del año pasado, y a eso le llaman austeridad. Bueno, ese es el otro mensaje que nos manda el gobierno. No va a haber, no solamente austeridad, no va a haber reducción del tamaño del Estado. Por supuesto que si fusionaran 2 o 3 ministerios saldrán 50, 100 personas, etcétera, pero no va a haber. Y no solamente eso, sino que nos da el mensaje que al año 2022 tampoco habrá. ¿Por qué? Porque la nómina en la proforma dice que va a ser 9.500 millones el pago de sueldos y salarios el año que viene. Y eso va a seguir hasta el año 2022. Entonces el gobierno dirá, bueno, estoy deteniendo que no haya aumento de burócratas, que no haya aumento de sueldos y salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi amigo, eso de ahí no es sensato. Hay que reducir en forma seria el tamaño del Estado. Hay que reducirla. Este es un Estado con un tamaño insostenible. El gobierno tiene que convencerse. Y la Asamblea en su plenario. Pero ¿cuán sensato es sacar gente? Ya. Yo lo que he sugerido, yo vengo sugiriendo que el monto de sueldos y salarios para el año que viene, para diciembre del año que viene, tiene que reducirse en el 10% del monto actual. ¿Cuánto es el monto actual? 9.500 millones de dólares aproximadamente. Tiene que hacerlo. Eso implicará despedir, o como usted le quiera llamar, dejar sin empleo a una cantidad importante de empleados públicos. Pero lo que pasa es que hay un exceso de empleados públicos. Vea,
Pero estamos a meses de unas seccionales. Dos ejemplos de los varios que hay. Pero estamos a meses de unas seccionales, economista Robalino, y es inevitable pensar en que sobre decisiones técnicas está pesando el criterio político. ¿Es eso o estamos simplemente frente a un exceso de optimismo en algunos funcionarios? Ayer en cadena nacional el presidente de la República decía que la proforma sí se la puede corregir, pero que el plan es correcto y que el país va sobre ruedas. Bueno, entonces, ¿por qué? Si la proforma se puede corregir, la pregunta es ¿por qué cometieron el error de enviar una proforma en esa forma? ¿Por qué? Ahora, fíjese, aparte de lo que le he dicho, no solamente es esa subestimación de gasto. Si el déficit va a ser mayor, los intereses por el pago de la deuda van a ser mayores de lo que está en la proforma. Pero en términos de ingresos, fíjese, el precio del petróleo, esta cuestión no es política, sino política fiscal, sensatez y transparencia realmente en manejar las cifras. El precio del petróleo no puede ser lo que está en la proforma. Lo sensato es $50 el barril por razones de lo que está pasando en el mercado internacional petrolero, pero también lo siguiente, hay una disposición legal en la Ley de Fomento Productivo que el gobierno tiene que formar un fondo de reserva para que sirva hacia el futuro para hacer política anticíclica. Pues bien, si usted pone un precio alto de esa naturaleza, le está dando el mensaje que usted no quiere formar el fondo, ¿sí? Entonces, yo creo que $50 es lo correcto, lo que da el mercado internacional como mensaje. Y hay que corregir entonces la estimación de ingresos y la estimación de gastos a los efectos de tener un déficit real. Y ese déficit real tiene que corregirlo a como él lo haga el gobierno. Para eso está en el poder, pues señor. Cuando usted esté en el poder es para resolver los problemas. Y en crisis económica usted tiene que tomar decisiones radicales. La metodología del gobierno, del pasito a pasito, no funciona. No funciona en Argentina y no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Sin embargo, el país tiene que comprender que hay un costo social que hay que pagar y el gobierno tiene que asumir el costo social y político. Hablemos de quienes tienen que pagar. Necesita un ajuste. Hablemos de quienes tienen que pagar. Si no hay liquidez, ¿de dónde sale el dinero? El gobierno no tiene recursos y los grandes empresarios van a ser beneficiados por la exoneración de impuestos, por las nuevas inversiones que realicen. ¿De dónde va a salir la plata? Una vez más, ¿de los contribuyentes, de la gente, del común, de los ecuatorianos? Yo comprendo su preocupación, que es preocupación de todos los ciudadanos, mi querido amigo. Pero cuando usted recibe un país en crisis, y el presidente tiene razón cuando dice que ha recibido un país quebrado, un gobierno quebrado, sí. Pero entonces, ¿cómo rescata de la quiebra a un país? Pues, mi amigo, ¿cómo rescata? Con medidas drásticas, pues, ¿cómo lo rescata de la quiebra? Y la gente tiene que saber que el gobierno anterior dejó una situación enormemente compleja. Pero este gobierno tiene la obligación ¿de qué? De tomar medidas para sacarnos de la crisis. No puede programar el estancamiento económico durante los próximos 4 años. No se puede. Los gobiernos con una crisis resuelven la crisis y crean las condiciones ¿para qué? Para el crecimiento de la economía, para la creación del empleo, para crear las bases de la prosperidad. Pero hoy por hoy ese programa plurianual está indicando el mensaje que va a haber estancamiento económico. En el estancamiento económico y no crecimiento de la economía va a haber más desempleo, más subempleo, más problemas sociales y por supuesto se avecinarían problemas políticos que el gobierno habrá que ver cómo los maneja. No es posible seguir esperando que la gente salga a las calles. ¿Para qué? Para que le restauren la asignación de recursos que han bajado en el presupuesto. Tiene que resolver el problema fiscal el gobierno, tiene que tomar medidas de ajuste, así tenga un costo social y político, y no tiene que estar pensando en el proceso electoral que se avecina para no tomar medidas. ¿Me comprende? Economista César Robalino, exdirector de la Asociación de Bancos Privados. Gracias por venir a Contacto Directo. Gracias por la entrevista, mi querido amigo. Gracias, muy amable. Concluimos así esta emisión. A ustedes también, gracias, su confianza y sintonía. Despedimos, Lenin. Nos volveremos a encontrar el día de mañana. Un buen día de trabajo, pues, para todos.